Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel. Saludos amigos, aquí una vez más José Luis Renta en Pegaos en la Mañana. Hoy ya estamos a 7 de febrero y sepa usted que continuará lloviendo. Por cierto, qué aguacerón cayó ayer, especialmente en el área metropolitana. Hubo inundaciones, se cayó un árbol ahí en el centro médico y esparrachó, como dicen por ahí, varios automóviles. En fin, que pues hubo una serie de inconvenientes debido a esta lluvia y sobre todo a este viento. Óigame, vientos de hasta 50 millas por hora en ráfagas. Claro, fue lo que se registró ayer. Bueno, ya está por ahí Julio Rivera Saniel. Julio, buenos días. Buenos días para ti, Renta, y para el público. Ya comenzando tempranito, habiéndome tomado un café, así que estamos aquí ya listos para comenzar la jornada informativa de hoy. ¿Cómo amaneciste? Bien, claro, la temperatura con ese aguacero que cayó ayer mejoró. Estaba un poco más fresco. No está, fíjate, yo pensaba que anoche iba a estar frío. Pero no fue así, se refrescó, pero no tanto como eso. Ya, y de hecho va a seguir lloviendo, lo que Sugeli nos había dicho, nuestra meteoróloga Sugeli López Belén, es que va a seguir lloviendo hasta mañana jueves. Así que para que lo tenga presente y se planifique, porque la lluvia de ayer no fue ocasional, tú sabes, fue una lluvia que va a continuar acompañándonos por los próximos días. Bueno, por el día de hoy y hasta mañana. Así que pendientes a eso. Mira, Renta, ha habido muchísima novedad en términos noticiosos, particularmente de índole policíaca. Y vamos a arrancar de inmediato con esto. Aquí en Pegados en la Mañana son las 6:05 de la mañana. Radio Isla 1320. Noticia en directo desde el lugar de la acción. Nos acompaña a esta hora el coronel Roberto Rivera de la Policía de Puerto Rico porque se ha reportado un doble asesinato que por la información que ha trascendido, amigos, muy bien pudo haber sido casi una masacre porque hay múltiples heridos. A esta hora, como decíamos, el coronel Roberto Rivera para darnos detalles. Buenos días, coronel, ¿cómo está? Sí, buenos días, Julio, y buenos días a los radioescuchas. Gracias por acompañarnos. Bueno, decíamos que esto, por lo que ha trascendido inicialmente, muy bien pudo haber sido una masacre con la cantidad de personas heridas. ¿Dónde ocurrió este doble asesinato y bajo qué circunstancias, coronel? Ahora, esto fue en la carretera 189 con la 932. Esto fue frente al negocio El Rincón Liquor Store ahí en Gurabo. Ahí estas personas se encontraban fuera del negocio compartiendo cuando llega este vehículo y entonces hace una ronda de una ráfaga de disparos y ahí pues caen heridos una serie de personas, pero regresan y como nosotros decimos, pues rematan a una de estas personas que nosotros entendemos que era la tarjeta principal de este atentado. Y entonces pues tenemos 2 personas muertas y tenemos otras 5 personas que están al momento heridas. Una de ellas, pues su condición es un tanto crítica, así que ya está a través de lo que es el centro médico, pues fue llevado para que entonces pues los especialistas trabajen con la situación. Así que 2 heridos y 5 personas, 2 muertos y 5 personas heridas. Dice usted que probablemente el blanco del ataque era uno de los que terminó siendo ultimado. ¿Estas personas tienen expediente criminal? Sí, él fue identificado en la escena como Edwin Román Rivera, lo apodan Bebo, y tiene un expediente por droga, por ley de armas, por ley 54. Nosotros que todo iba dirigido a él, la segunda persona que también fallece en el lugar, que fue identificada como Jason Figueroa Robles, el residente también de Gurabo, pues su expediente simplemente es por ley 54, así que pues vamos a estar trabajando si es que había una conexión entre ellos y los demás, pues los heridos, pues unos están estables, como dije, y hay uno que está un tanto delicado. Entre ellos pues tenemos 3 varones y 2 féminas, rondando prácticamente todo 37 y 47 años de edad. ¿Se cree que todos eran parte del mismo grupo? ¿Estaban juntos en el negocio o no necesariamente? Bueno, al momento de la información que tenemos y lo que estamos recopilando, ellos están afuera tomando,
pero ¿sabes cómo es esto? Que a veces uno sale a tomar afuera porque el negocio ya quiere hacer grupo y no necesariamente tenemos que estar juntos, pero es algo que vamos a trabajar y corroborar si es que estaban todos compartiendo o que fue que estando afuera, pues unos aquí, otros allá, pues cercanos, pero lamentablemente ocurre esta balacera y caen también ellos heridos sin tener nada que ver, pero eso es algo que está en el proceso de investigación. Claro, Rivera, usted dice que este hombre, Edwin Román, era el blanco potencial del ataque, tenía expediente criminal por drogas y ley 54. ¿Este hombre, don Edwin, se le vincula a algún acto que era objeto de alguna vigilancia policíaca en estos días, alguna rencilla en la zona? No, mira, eso también se está corroborando. Esta escena desde anoche, prácticamente terminó ahorita. El inspector Aliza está en ella. Eso lo vamos a corroborar si en efecto pertenece a algún tipo de organización o este ataque viene relacionado aquí, así que si es por el control de puntos de droga. Así que eso es algo que se va a estar trabajando, ya el personal de inteligencia también se encuentra con nosotros y son los puntos que se trabajan antes de comenzar un proceso de investigación para saber hacia dónde nos dirigimos. Muy bien, así que en esta etapa suponemos que como todo es tan preliminar no hay sospechosos ni mucho menos. No, al momento no, vamos a trabajar con las cámaras de video, pues para apreciar a ver si podemos ver ese vehículo. Entendemos que ese vehículo, ahora mismo hay una escena en Caimito donde aparece un vehículo similar y estamos trabajando con las cámaras a ver, lo vamos a ocupar, pero hay una posibilidad de que se trate del vehículo donde estuvieron las personas que cometieron este atraco. O sea que probablemente salieron de allá de Gurabo y terminaron en Caimito para dejar el vehículo. Sí, esa es la posibilidad. Así que vamos a trabajar con eso, vamos a ver también otras cámaras. Así que hay mucho por hacer y apenas estamos comenzando. Esto es típico, ¿no? Probablemente robaron el carro en alguna otra instancia, aparecerá como con gravamen de robado, lo utilizan para lo que lo querían utilizar, que en este caso era el asesinato de estas personas, y luego lo arrojan en alguna esquina. Sí, en la gran mayoría de los casos pues se encuentran totalmente quemados. En otros casos aparecen y es que son vehículos, como llaman en la calle, cuenta loca, que el propietario inicial lo dejó o se lo cedió a una persona para que lo siguiera pagando y sigue pasando de mano en mano, y entonces solamente tiene un gravamen como de desaparecido porque lo está buscando el banco. Pero estamos temprano para yo certificar eso, o sea que el personal va en ruta hacia ese otro lugar para trabajar con el vehículo, así que en este caminar durante el día sabremos qué es lo que hay oficialmente. ¿La descripción de este vehículo se tiene, coronel, para culminar? Sí, déjame buscártela aquí porque... No se preocupe, yo sé que esto es... el hombre está sobre la marcha y gracias por atenderlo como siempre. Una investigación activa que está comenzando y apenas acaban de concluir con la escena. Estamos hablando, amigos, con el coronel Roberto Rivera de la Policía de Puerto Rico, que está en directo hablándonos. Al momento de una Kia Sportage del año 2022 y la misma figura optada del área de San Juan. O sea, así que y me acaban de informar que el auto está completamente calcinado también. O sea, lo que te dije, este tipo de vehículo cuando es hurtado, este es el proceso. Procederá entonces a quemarlo para borrar cualquier tipo de huella. Así que es algo que vamos a trabajar, se va a ocupar como parte del proceso, a ver qué podemos sacarle. Pero sí, me acaba de llegar esta información y el vehículo está en su totalidad, está quemado. Como no, coronel, como siempre, gracias. Y bueno, otra vez, otra escena de estas que le mantienen ocupados, ¿verdad? Yo siempre le comento que si elimináramos el tema del narcotráfico, esto sería relativamente tranquilo, pero el grueso de la actividad criminal que ustedes tienen que atender diariamente tiene que ver con el narcotráfico y en este caso parecería ser el ejemplo. Son una persona probablemente blanco del ataque con un expediente criminal por narcotráfico, el de 54. Le agradezco el tiempo, coronel, como siempre. Siempre a las órdenes, Julio. Hasta luego. Ahí tienen ustedes al coronel Roberto Rivera hablándonos sobre este doble asesinato con el que nos acostamos y amanecemos en la mañana de hoy. La escena acaba de terminar en el municipio de Gurabo y ahora se mueve a Caimito, donde se encontró hace unos minutos una Kia Sportage de 2022 que figura como robada y está totalmente quemada, pero se cree que fue la utilizada para esta fechoría. Comenzamos formalmente Pegados en la Mañana con muchas más informaciones. En Pegados en la Mañana, titulares. Varios muertos por tiroteo esta madrugada
en Gurabo. La policía ya está activa detrás de lo que debe haber ocurrido en este caso, a pesar de cuestionamientos sobre actuación de los jueces. Recientemente, el gobernador enviará medida de alza salarial a los magistrados a la Cámara. Votan de ese recinto, por cierto, a la representante Lizy Burgos por negarse a utilizar la mascarilla según orden en ese cuerpo. Aprueban en el Senado proyecto que obligaría a las aseguradoras a cubrir medicamentos recetados por doctores. Criterio médico siempre estaría por encima de las PBM y planes médicos. Presidente del Colegio de Abogados asegura el tribunal apoyará determinación del Supremo de no otorgar inmunidad a Donald Trump. Soy José Luis Renta. Usted escucha Radio Isla 1320 y radioisla.tv. La hora en Pegaos de la Mañana, 6:13. Noticia de portada. 2 hombres, uno de los cuales cuenta con expediente criminal por narcotráfico, han sido las víctimas del doble asesinato reportado anoche en Gurabo. 5 personas resultaron heridas, lo que pudo haber convertido este asunto en una masacre. De hecho, una de las personas que resultó herida, entre ellos 3 hombres y 2 mujeres, se encuentra en estado crítico, así que está siendo observada por las autoridades médicas. Mientras tanto, el coronel Roberto Rivera de la policía confirma que se encontró lo que parece ser una escena paralela en Caimito, donde se encontró un vehículo que se cree es el que se utilizó para la fechoría, totalmente calcinado. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos, estamos pendientes a la evolución de esta investigación. Pero ahora cambiamos de escenario para hablar sobre un incidente que tuvo lugar ayer en el Capitolio y que el país supo de él principalmente por las redes sociales de su protagonista, la representante de Proyecto Dignidad, Lizy Burgos, que fue removida, sacada del hemiciclo por negarse a cumplir con una normativa que se había convertido en pública el día anterior, en la que se establecía el requisito del uso de la mascarilla. Y la representante dijo que no, que ella no se la iba a poner y procedieron a sacarla de las instalaciones. Nos acompaña precisamente la representante para escuchar de su voz sus planteamientos y lo que le llevó a no seguir esta directriz, ¿verdad? Y abandonar el hemiciclo. Buenos días, representante, ¿cómo está? Sí, hola, buenos días, Julio, buenos días al pueblo de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros. Bueno, representante, cuéntenos, para tener el contexto completo de lo que ocurrió, ¿cómo es que se da esta remoción? ¿Qué usted estaba haciendo en ese momento? Sí, la Cámara tiene un protocolo con relación a esto del COVID, es la orden administrativa 2021-09, y en agosto del 2022 se había hecho una enmienda a esa orden donde ya no era compulsorio el uso de mascarillas. Hace 2 días nos llegó una notificación, no una enmienda al reglamento, una notificación que de manera preventiva ellos iban a activar el protocolo de las mascarillas. Obviamente yo he estado bien inmersa en este tema, yo he hecho vistas con relación al tema. En una de las vistas que hicimos conjunto con el Senado, vino unos profesionales de la salud y nos trajeron unos cartelones grandes donde nos explicaban por qué la mascarilla no era apropiada para detener un virus, pues porque el tamaño de los micrones comparado con lo del virus es muy grande y el virus es muy pequeño. O sea, en efecto, realmente lo que estás es trayendo más problemas de salud a tu cuerpo cuando estás respirando tus propios tóxicos, cuando no puedes respirar bien, te puede dar hipoxia y un montón de cosas. No todo el mundo puede usar mascarilla, esa es la realidad. Y yo, obviamente consciente de todo este tema, yo digo, pero ¿para qué yo me voy a poner una mascarilla cuando no hay brotes? Cuando yo chequeo en el CDC, todo está low en Puerto Rico. O sea, no se justifica. Para mí esto es algo arbitrario, caprichoso. Si fuera algo que se justificara, somos personas razonables. Pero yo no me puedo someter a unas imposiciones que para mí son caprichosas y que atienden a otros intereses que realmente no es la salud de Puerto Rico. ¿A qué intereses cree usted que responde entonces esta normativa de ponerse mascarilla? Habría que preguntarle al presidente de la Cámara. Claro, pero usted plantea que...
pero usted sospecha que responde a otros intereses. ¿Sospecha a cuáles intereses responde? Bueno, a mí no me cabe la menor duda que responde a unos intereses en este momento, ¿verdad? Voy a guardar silencio al respecto, pero Tatito es el que debe contestar esta pregunta: ¿por qué en el Senado, una loseta después, hay un ambrote y acá no hay ninguno? De hecho, la notificación, que fue un correo electrónico, no dice que ha habido brotes. Después están diciendo que hay brotes, pero no es lo que dice la notificación. Fue bien escueta, no dice si hay algún peligro, y precisamente el protocolo del 2021, que ya ha recibido varias enmiendas, establece que a toda persona que esté enferma, que tenga síntomas, tiene que mantenerse en su casa para evitar propagación. No es simplemente ponerse una mascarilla, tiene que quedarse en su casa. De haber un brote, tiene que cerrar la oficina. En mi oficina, en un momento dado, unas personas se enfermaron y tuvimos que cerrar la oficina para evitar la propagación. Claro, así es que se manejó el COVID. Usted trae un punto interesante, ¿verdad? Usted dice, ¿cómo es que en la Cámara debemos usar mascarilla y una loseta después en el Senado no se tienen que usar? Exactamente, por eso para mí es arbitraria, es caprichosa. De hecho, yo entré, en mi página hay 3 videos. Esta es de que cuando yo entré por la mañana, pues yo sabía que se podía suscitar cualquier evento, y es bastante largo, y se ve cuando llego a la actividad del 95 aniversario del Capitolio, y está completamente llena de funcionarios y de todas las personas que fueron invitadas a este evento. Ninguna de ellas tenía mascarilla. Estaban los representantes todos sin mascarilla, y las fotos están en la página de la Cámara. Y cómo entonces de momento... Claro, pero representante, entonces usted dice que... Claro, pero usted acaba de decir entonces que ya usted iba grabando porque sabía que algo se podría formar. Usted iba con ánimo prevenido de que la iban a mandar a salir para tenerlo todo grabado. Sí, porque no es la primera vez que me lo hacen. Esta es la segunda vez. Esta es la segunda vez que atentan contra mi inmunidad parlamentaria y le permiten al pueblo o le prohíben al pueblo que yo entre a protegerlos y a defender sus intereses, como constitucionalmente fui nombrada por el pueblo de Puerto Rico. O sea, mis funciones legislativas me las están coartando. Es la segunda vez que me hacen esto. De hecho, no quiero pensar que sea personal. Aquí hay un machismo legislativo y eso no se puede evitar, porque estoy segura que si yo fuera hombre, a mí no me trataban como me han tratado en ese lugar. Esa es la realidad. ¿La presidencia de Tatito Hernández es machista? Para mí es machista completamente. Desde el principio ha mostrado machismo. Desde el principio. Mire, usted entonces, ¿qué va a ocurrir en lo sucesivo, verdad? Porque usted ha hecho un planteamiento y ha reiterado su derecho a no usar la mascarilla. Dice que, ¿verdad? Usted dice que la utilizaría si hubiese una circunstancia de salud que lo requiriera, que en este caso no existe. ¿Qué va a ocurrir? ¿Usted hoy, por ejemplo, va al hemiciclo? ¿Va a intentar llegar a la legislatura? Hoy había unas vistas precisamente del proyecto de 1948, del cual yo soy autora, y en autoría con otros representantes, que precisamente atienden lo de la vacunación compulsoria en los menores, y esas vistas fueron canceladas. O sea que, pues, esa vista, pues, al estar cancelada, no tengo por qué acudir. Sí, obviamente tengo que ir a la oficina, porque yo sigo trabajando, seguimos mirando proyectos, seguimos evaluando las medidas que van a bajar, seguimos evaluando las que ya ayer se entraron, porque se dio la primera lectura en el día de ayer. O sea que siempre... Pero hoy, por ejemplo, usted no va para la legislatura. Sí, bueno, después que cumpla con mis compromisos en la mañana, sí, voy a estar en mi oficina, definitivamente. ¿Va a estar en su oficina y no se va a poner mascarilla? No, definitivamente no la necesito. No la necesito. De hecho, quiero hacer constar que vi fotos de representantes que no tenían la mascarilla. Uno de los que me encontré, el representante Héctor Ferrer, que me dijo que él no se lo iba a poner. Pero a él no lo sacaron. A mí sí. No. A él no lo sacaron. Recuerde que por eso es que usted plantea lo del machismo. Sí, porque está la foto. Yo tengo la foto de él en el hemiciclo sin mascarilla. Y hay otras fotos. Yo entro, de hecho, al lado mío estaba Betito Márquez sin mascarilla. No es hasta que yo llego
que el sargento de armas hace el acercamiento para que nos pongamos la mascarilla. Él estaba ahí hacía rato y no tenía la mascarilla puesta. Esto totalmente machista, definitivamente. O es machista o es algo personal, o es un discrimen contra las minorías. De hecho, él está sacando fuera una delegación completa, porque al sacarme a mí está sacando una delegación de las 5 delegaciones que hay elegidas por el pueblo. Esto es algo que realmente hay que repensar. Hay que repensar cómo se llevan los procesos allí. El poder no te da derecho a privar la libertad de las personas. Yo soy una persona fiel defensora de las libertades individuales y de los derechos constitucionales. Desde el 2021 he sido bien vocal con este tema y realmente creo que puede ser algún tipo de represalia también. Como no, bueno, representante, le agradezco su tiempo y gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Que tenga buen día. Agradecida, buen día. Hasta luego. La representante Lizy Burgos, que de hecho está haciendo un planteamiento de machismo legislativo. Ella dice, mira, a mi lado estaba Betito Márquez sin mascarilla, no lo sacaron. Héctor Ferrer no tenía mascarilla, dijo que no se le iba a poner, no lo sacaron, pero a mí sí, es lo que dice el Lizy Burgos. Bueno, vamos a ver en qué para todo este asunto. Mientras tanto, a una medida que afecta a todos y todas, que potencialmente somos pacientes y recibimos atención médica, la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lacén, que de paso es precandidata a Washington de ese movimiento, ha estado defendiendo públicamente una medida que fue aprobada en el Senado que obligaría, mire esto, a las aseguradoras a cubrir medicamentos cuando su médico se los recete y que no pase lo que pasa ahora, que el médico le receta un medicamento a usted, cuando usted va a la farmacia le dicen no, eso no se le cubre, no le vamos a aprobar ese, le vamos a aprobar el otro, como si los planes médicos y sus contables fueran médicos para saber cuál es el medicamento más adecuado. Vamos a escuchar a Ana Irma Rivera Lacén sobre este proyecto del Soto. Mira, este proyecto, que es el proyecto del Senado 1205, lo que busca es buscar esas brechas, esos hoyitos que las aseguradoras están buscando en las leyes para salirse con la suya y no honrar las recetas y órdenes médicas. Cuando un paciente va a buscar una receta, se encuentra con la cuestión de que el plan médico no lo autorizó por diversas razones. Así que este proyecto lo que busca es atajar este abuso, entre otras cosas, por ejemplo, con esos medicamentos que son de mantenimiento, que esos medicamentos pues puedan tener como en la orden médica hasta 180 días, es lo que dice el proyecto, que por ahí están diciendo que no tiene términos fijos, pero siempre, obviamente, con el referido médico. Es decir, que el criterio médico siempre sea el que se utiliza para los medicamentos, el despacho de los medicamentos, las dosis, la cuantía y cuántas repeticiones puede tener de ese medicamento. Y que no sea el plan médico el que decida en cuanto a eso se refiere. Así que lo que hicimos fue buscar todos esos sitios donde los planes médicos se meten buscando la manera de salirse con la suya y hacer una evaluación coste efectiva y no necesariamente a favor de la salud de la persona que es paciente. Decida el criterio médico, dice la senadora Ana Irma Rivera Lacén, y yo me pregunto, ¿quién puede oponerse a que el criterio médico sea el que decida cuál es el medicamento que uno tiene que recibir? ¿Quién podría? Bueno, alguien que no sea profesional de la salud. De lo contrario, es la locura pensar que un contable sabe más que un médico sobre medicina. ¿No le parece? Esto es Pegados en la Mañana. Somos tu conexión con la noticia. Utiliza el hashtag Pegaos1320 y sigue la noticia con Radio Isla. ¿Cómo comienzas tus mañanas? Unas tostaditas, un cafecito y las últimas noticias con Julio Rivera Samiel y José Luis Renta. Pegaos en la Mañana. Ha sido casi una masacre. Se trata del doble asesinato que se reportó anoche en Gurabo y que mantiene a otra persona, una tercera, en estado crítico, recibiendo atención médica en una institución de la zona de San Juan. 2 personas muertas y 5 heridos ha sido el saldo de este incidente que, por lo que parece, está vinculado al narcotráfico. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. El coronel Roberto Rivera de la Policía de Puerto Rico nos daba detalles sobre este incidente
y asegura que los identificados como potencial blanco del ataque, uno de ellos, está vinculado al narcotráfico. Vamos a escuchar al coronel Rivera. Sí, él fue identificado en la escena como Edwin Román Rivera, lo apodan Bebo, y tiene un expediente por droga, por ley de armas, por ley 54, nosotros, que todo iba dirigido a él, la segunda persona que también fallece en el lugar, que fue identificada como Jason Figueroa Robles, el residente también de Gurabo, pues su expediente simplemente es por ley 54, así que pues vamos a estar trabajando si es que había una conexión entre ellos y demás, y los demás, pues los heridos, pues unos están estables, como dije, y hay uno que está un tanto delicado. Entre ellos pues tenemos tres varones y 2 féminas, rondando prácticamente todo 37 y 47 años de edad. ¿Se cree que todos eran parte del mismo grupo? ¿Estaban juntos en el negocio o no necesariamente? Bueno, al momento de la información que tenemos y lo que estamos recopilando, ellos están afuera tomando. Pero ¿sabes cómo es esto? Que a veces uno sale a tomar afuera porque el negocio ya queda ese grupo y no necesariamente tenemos que estar juntos, pero es algo que vamos a trabajar y corroborar si es que estaban todos compartiendo o que fue que estando afuera, pues unos aquí, otros allá, pues cercanos, pero lamentablemente ocurre esta balacera y caen también ellos heridos sin tener nada que ver. Pero eso es algo que está en el proceso de investigación. Las autoridades han identificado una guagua, un vehículo tipo Kia Sportage que estuvo en la escena y aquí lo que ha descrito el coronel Rivera es que el vehículo desde el cual se disparó para ultimar a estas 2 personas pasó una vez, disparó y no conforme con ello regresaron al lugar y volvieron a disparar para rematar a estas personas. Este vehículo o uno similar a este está siendo investigado en otra escena en Caimito, lejos de Gurabo, donde ha aparecido totalmente calcinado. Vamos a escuchar al coronel Roberto Rivera. Estamos hablando, amigos, con el coronel Roberto Rivera de la Policía de Puerto Rico, que está en directo hablando de nosotros. Al momento de una Kia Sportage del año 2022 y la misma figura optada del área de San Juan. O sea, así que y me acaban de informar que el auto está completamente calcinado también. O sea, lo que te dije, este tipo de vehículo cuando es hurtado, este es el proceso. Procederá entonces a quemarlo para borrar cualquier tipo de huella. Así que es algo que vamos a trabajar, se va a ocupar como parte del proceso, a ver qué podemos sacarle. Pero sí, me acaba de llegar esta información y el vehículo está en su totalidad, está quemado. Ahí lo escuchaban ustedes, parte de lo que nos dijo el coronel Roberto Rivera de la policía. Este modus operandi, ¿verdad? El coger un vehículo, robarlo días antes, luego entonces utilizarlo para un acto delictivo y luego quemar el vehículo es parte de lo que se estila casi diariamente. Usted lo ve cada vez que se habla de este tipo de incidentes. Vamos a escuchar más de lo que nos contaba sobre el vehículo el coronel Rivera. No, al momento no, vamos a trabajar con las cámaras de video, pues para apreciar a ver si podemos ver ese vehículo. Entendemos que ese vehículo, ahora mismo hay una escena en Caimito donde aparece un vehículo similar y estamos trabajando con las cámaras, a ver, lo vamos a ocupar, pero hay una posibilidad de que se trate del vehículo donde estuvieron las personas que cometieron este atraco. O sea que probablemente salieron de allá de Gurabo y terminaron en Caimito para dejar el vehículo. Sí, esa es la posibilidad. Así que vamos a trabajar con eso, vamos a ver también otras cámaras. Así que hay mucho por hacer y apenas estamos comenzando. Ese era el coronel Roberto Rivera de la policía hablando sobre este doble asesinato en Gurabo con 5 personas heridas, una de ellas de gravedad. 3 hombres y 2 mujeres fueron los heridos en este incidente. Otra vez vinculado al narcotráfico. El hombre que se entiende era el blanco del ataque estaba vinculado y tenía expediente criminal por narcotráfico. Como nos ha narrado el coronel Rivera, mire, el 80% más de los casos de violencia en las calles tienen que ver con el narcotráfico. Este es un asunto pendiente sobre el que seguimos haciendo lo mismo que por los pasados 50 años, pero queremos que la cosa mejore
no escucho yo propuestas distintas para atender este problema, que es el que nos roba el sueño en las calles todos los días, definitivamente. Esto es Pegados en la Mañana. Cambiamos de tema. Bueno, señores, nos acompaña a esta hora el secretario general del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cruz. Muy buenos días, Gerardo. Julio, buenos días para ti y a los amigos de Escucha, un placer. Bueno, varias cosas. Primero, comenzar con la denuncia que ustedes han hecho ayer en el Partido Popular, básicamente cuestionando el criterio de selección del PNP, hablando de una persona señalada por actos de, ¿verdad?, sexualmente inadecuados con un menor de edad, y luego otro señalado por ética, ¿correcto? Sí, y un tercero que tenía otras condiciones más de pleito en los tribunales, señalamientos, etcétera. Los partidos políticos, Julio, y hablo principalmente del Partido Popular y me consta del Partido Progresista, tienen comités que evalúan los candidatos, ¿verdad? Y de ordinario me consta que son las personas que seleccionan para estos comités, son personas rigurosas para establecer, ¿verdad?, que el candidato finalmente evaluado son candidatos idóneos. En el caso de las denuncias que hicimos en la mañana de ayer, eran candidatos, uno particularmente que nos llamó mucho la atención, de un candidato al Senado por el distrito de Humacao, que en el pasado, y hablo del 2016, específicamente el hoy gobernador de Puerto Rico, en aquel entonces, él mismo le pidió a su partido que lo descalificara, que no le permitiera correr en la papeleta, por unas circunstancias esas que se mencionan, ¿verdad?, de un delito que se está imputando en aquellos días, que ya se sabía, ¿verdad?, de la comisión de ese delito, que tenía que ver con un menor. Ese es Edwin Pagán. Él le pidió eso a su directorio, o sea, que tenía conocimiento. Sin embargo, ahora en el 2024, es bueno que esté en la papeleta, y lo autorizó para estar en la papeleta cuando se sabe de esa sentencia, ¿verdad?, que no hay ninguna duda de que cometió ese delito. Y lo propio con los otros casos, o sea, ¿cuál fue el criterio que utilizó el Partido Democrático para calificar a estas personas? Que todo esto, Julio, es de conocimiento, porque tú haces el análisis por internet, no es que tengas un mejor acceso que nadie, ¿verdad? Cosas que salieron públicamente. Claro, y no será, porque a lo mejor alguien plantea, bueno, lo que pasa es que este hombre, pues a lo mejor fue señalado en aquel momento, pero se probó que no era cierto. No, cuando hicimos la conferencia ayer, en el caso del candidato al Senado de Humacao, leímos parte de la sentencia del apelativo. O sea, es una cosa probada. El apelativo decía, porque a él se le imputó o se le declaró culpable, porque tampoco fue que levantó las manos e hizo un acto de ¿verdad?, que se declaró culpable. Sí, hubo juicio, hubo proceso judicial. Fue un juicio y el tribunal apelativo decía, porque él apeló el caso, el tribunal apelativo decía, y estoy parafraseándolo, está diciendo, a él se le encontró culpable de una tentativa. La prueba demostró que había pruebas para sostener la culpabilidad completa, no en la tentativa. Era el caso de ese señor que se le imputaba que se había metido en un baño donde había un menor de edad de 16 años y se masturbó frente a él, lo encerró, ¿verdad?, a la fuerza. ¿Qué? Sí, y entonces en el apelativo el tribunal dice eso, se le encontró culpable por una tentativa. La realidad es que la prueba concluyente que hubo allí era suficiente para encontrarlo culpable por el delito completo, ¿verdad? Era un delito. Claro, y el cuestionamiento de ustedes es que aún con eso, ¿cómo pasó el crisol del PNP? Bueno, es peor, Julio. Es que en el 2016 yo decía, no fue cualquier otro presidente del partido. Pedro Pierluisi pidió en el 2016 que no lo calificaran porque intentó correr. Y en aquella ocasión lo sacaron de la papeleta. ¿Cómo es posible que en el 2024, con la certeza de la comisión del delito, con una sentencia final? Entonces ahora es bueno en el 2024. Vamos a ver qué candidato a la gobernación. Sí. Vamos a ver qué reacciones se producen desde el PNP tras estos señalamientos. Mientras tanto, vamos a hablar del Partido Popular y bueno, Toñito, ¿qué van a hacer con el alcalde de Ponce? ¿Le van a dar un brequecito adicional como pide el alcalde de Villalba? Como repasar el acuerdo para volverlo a revisar por si se le da otra fecha. No, hombre,
nosotros suscribimos un acuerdo y nos vamos a sujetar a ese acuerdo. El acuerdo decía que si superaba, ¿verdad? Había una primera instancia. Si la vista preliminar se celebra en enero y se le agregaba causa para juicio, pues él entregaba la candidatura allí. Si no se celebraba la vista preliminar en enero, que fue lo primero que ocurrió, pero se celebraba en un momento posterior a una fecha que estaba en el acuerdo, que yo no hablaba de ella, pero ahora lo puedo decir, es el 28 de febrero. Y ya se sabe, ¿verdad?, por la vista de esta semana pasada, que supera la fecha del 28 de febrero, él vino obligado a entregar la candidatura. Nosotros del Partido Popular Democrático, cuando se suscribió ese acuerdo entre él, el representante Ángel Tito Fourquet, se hizo pensando en el mejor bienestar del partido. Corresponde ahora una reunión que vamos a tener entre las tres partes. Tres partes son el alcalde, el representante y este servidor. Nos vamos a reunir para discutir los pasos que vamos a seguir de aquí en adelante, pero nos vamos a dar la fecha del 28. De hecho, yo leí ya y escuché y hablé con el representante Fourquet en estos días, que me dijo que él está de acuerdo con que esperemos hasta el 28. No hay ninguna prisa, nos vamos a tomar ese tiempo porque hay cosas que decidir ahora sobre sí. esto. El acuerdo no dice cómo vamos, de qué manera vamos a cubrir esa vacante. Es algo que claro, pero para dejarlo claro, con entonces, todo. Toñito, mientras se decide cómo se va a cubrir la vacante, ahora mismo está claro que va a haber una vacante porque el alcalde tiene que entregar su candidatura. Correcto. En el caso del Partido Popular Democrático, hemos dicho desde la semana pasada, nosotros vamos a hacer valer todas las disposiciones de acuerdo, incluyendo la fecha del 28 de febrero. El 28 el alcalde tiene que dejar la candidatura. Él tiene que entregar la candidatura porque no se va a celebrar la vista. Claro, Julio, nosotros no controlamos el calendario, que lo he dicho siempre, pero tampoco controlamos los aspectos procesales del caso, ¿verdad? Por eso es que yo no tengo prisa de hacerlo hoy en la tarde, este próximo sábado, el próximo lunes, no. Tenemos hasta el 28 y como le he contestado a mucha gente, yo no tengo que pedir lo que ya el acuerdo dice me tienen que entregar. Claro, lo que pasa es, Toñito, tú habrás escuchado ya que habría como una intención de releer el acuerdo y estirar el acuerdo para interpretar que el acuerdo plantea que a lo mejor podrían volverse a sentar para sustituir el acuerdo por otro. No, el acuerdo es bien específico, ¿verdad? Daba esas instrucciones. La próxima instrucción de la que habla es, porque tampoco está obligado, ¿verdad? Que es una pregunta que se me ha hecho mucho. Si el acuerdo favorece que sea Ángel Tito Fourquet el que cubre esa vacante, no. La contestación es no. El acuerdo dice, en el caso de Fourquet, es que si él decidiera aspirar a cubrir esa vacante en la manera que el partido determine, él tendría que también dejar disponible al Partido Popular la candidatura de representante, porque queremos hacer la selección de ambos cargos en una misma fecha. Claro, pero bastaría con que Fourquet esté interesado para que se le transfiera la candidatura, o va a haber un proceso para escoger entre él y la va a haber alcaldesa? un proceso, por eso es la reunión, ¿verdad? Porque tiene que, la ley no te dice cómo lo vas a hacer, la ley dice el partido sustituirá, ¿verdad? Cubrirá la vacante. Sí, seguro. Y eso no está diseñado en el acuerdo. Nosotros siempre hablamos que cuando lo fuéramos a hacer, nos sentaríamos y lo discutiríamos. Y es lo que vamos a hacer ahora. Toñito, ¿tú crees que el alcalde es un hombre de palabra y que va a honrar el acuerdo renunciando? Día uno, Julio, lo he dicho y lo sostengo, una persona de palabra, y yo confío en que lo va a cumplir su palabra. Gerardo Cruz, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla. Que tenga buen día. A tu orden, Julio. Buen día para ti. Gerardo Toñito Cruz, que dice que el alcalde Luis Irizarry Pavón tiene que entregar la candidatura porque no se va a realizar la vista antes del 28. Tan clarito como eso, lo ha dicho aquí en Pegados en la Mañana. Son las 6:56. Se va y punto, es lo que ha dicho el secretario general del Partido Popular Democrático, Gerardo Cruz, al hablar sobre el futuro del alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón. Y es que, contrario a lo que han dicho voces, sobre todo de alcaldes del sur del país, tiene que honrarse el acuerdo que establece que si al 28 de este mes no se ha determinado si hay causa o no en el caso contra el alcalde,
este tiene que abandonar la candidatura para dar paso a otra figura que pueda correr sin temor a ser procesado en medio del proceso electoral. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. Y bueno, ya estaremos hablando sobre esto en breve, pero antes vamos a hablar sobre otro asunto, amigos, y es la determinación de demolición y remoción sobre todas las estructuras de la Bahía Jobos en Salinas, un tema que ha estado en boca de todos desde hace ya un tiempo. Nos acompaña la secretaria de Recursos Naturales, Anaí Rodríguez. Buenos días, secretaria, ¿cómo está? Saludos, Julio, para ti y todos los que nos están escuchando en la mañana de hoy. Gracias por acompañarnos. Bueno, cuéntenos, ¿es así como parecería de entrada? ¿Hay una orden que pide la demolición y remoción total de estas estructuras? ¿O no están así? Mira, es correcto. Yo creo que para darle un poquito, ¿verdad?, de base a las personas, ¿verdad?, porque sé que en las pasadas semanas y en los pasados meses han escuchado mucho sobre las decisiones de tribunales sobre la Bahía de Jobos. Este es el tercer caso que el departamento que gana el departamento, siendo esta sentencia la primera demanda que el departamento había emitido en contra de personas que estaban ocupando de manera ilegal terrenos que le pertenecían a las reservas. Claro, porque usted nos había explicado, secretaria, si mal no recuerdo, que usted había incoado un recurso que cubría todas las propiedades y luego recursos individuales. Eso es correcto. Este es el recurso donde incluían varios codemandados. Seguro. Entonces, usted dice varios. Estamos hablando de cuántas estructuras se ha ordenado demoler como consecuencia de esta orden. Mira, aquí hay muchas estructuras, sobre 20 estructuras, entre ellas propiedades removibles, ¿verdad? Lo que se llama campers, y muelles, estructuras que son casas, ¿verdad? Así que hay sobre 20 estructuras que hay que demoler. La pregunta que mucha gente se estará haciendo, secretaria, es cuándo esta demolición va a ocurrir y si todavía hay espacio para apelar esta determinación del tribunal. Ok, lo primero es que el tribunal ordena 5 cosas en esta sentencia. Lo primero es y lo más importante para el departamento, que se declaró al departamento como dueño de los terrenos. Lo segundo es que se ordena el desalojo de manera inmediata de todas las personas que están ocupando los terrenos de manera ilegal. Lo tercero es que se ordena la remoción de toda la construcción que es removible, o sea, los campers, aquellos que hayan hecho alguna zapata para poner sus campers o hayan instalado piscinas removibles, todo ese tipo de estructuras las tienen que remover. Lo cuarto que ordenó el tribunal es la demolición de todo aquello construido que es fijo, o sea, entiéndase las casas, los pilotes, los muelles. Y lo quinto, que también es de vital importancia para el departamento y que había solicitado, es que se ordenara la restauración del área ilegalmente ocupada e impactada por mano humana. Y todo esto con cargo a cada uno de los codemandados. Con cargo a cada uno de los codemandados. Y ahí probablemente eso último parece sencillo, pero no lo es. O sea, ¿cuánto puede costar la restauración de un área impactada? Sobre todo porque en muchos casos no es impactada de antier, sino que estamos hablando de un impacto de años. De décadas. Estamos hablando de décadas que en el área, ¿verdad?, no pasaba nada, que simplemente seguían y continuaban las construcciones ilegales sin ninguna consecuencia. Ese tiempo ya acabó y estamos hablando de una restauración de esa área, de las reservas, que pudiera sobrepasar los 4 o 5 millones. 4 o 5 millones con cargo a estas personas, y la pregunta probablemente que aplica es, ¿y tendrán el dinero para realizar lo que se le ordena? No, es verdad, hay una orden del tribunal y no cumplirla, la consecuencia de no cumplirla pudiera ser hasta la cárcel, ¿verdad? Así que ciertamente tiene que haber comunicación y tiene que haber cumplimiento con lo ordenado por el tribunal. Como bien dijiste, ¿verdad?, a estas personas les cobija el derecho de apelar esta determinación, más nosotros tenemos la confianza que aún en una apelación el departamento va a salir airoso. Claro, secretaria, hemos visto escenas y de hecho mucha gente decía que es imposible que en Puerto Rico eso nunca va a pasar aquí, en otras jurisdicciones como por ejemplo en Marbella, en España, donde básicamente toda una costa que había sido ocupada por construcciones, algunas de ellas de lujo, fue demolida por instrucciones de los tribunales.
y eso envió un mensaje importante, ¿verdad?, para aquellos que tenían como costumbre violar las leyes. ¿Usted cree que eso tendrá el efecto local de disuadir a la hora de intentar violar leyes ambientales? Yo creo que el mensaje es claro, la tolerancia que pasó por décadas se acabó, el virar para el lado se acabó, hay consecuencias severas a nivel estatal y a nivel federal. Como yo he dicho en miles de ocasiones, cada vez que hablamos, yo creo que todas las construcciones ilegales repetimos exactamente lo mismo. El departamento no se opone al desarrollo económico, pero tiene que ser un desarrollo económico sustentable y tiene que ser consono con las leyes ambientales y los reglamentos que hay vigentes. Así que en la medida en que eso continúe sucediendo, nosotros vamos a seguir, yo creo que persiguiendo y insistiendo en cada una de las personas que construyen de manera ilegal en Puerto Rico, ya sea en nuestras costas, en nuestros bosques, cerca de cuerpos de agua. Así que el mensaje es claro, no lo vamos a tolerar, vamos a ir a las últimas consecuencias y le va a costar exageradamente caro esto. El departamento tiene recursos limitados, pero aún con sus recursos limitados va a ser la ley y los reglamentos, y para eso tiene todo el tiempo. Al margen no, pero sobre este mismo particular, ¿hay una fecha límite para lograr la demolición? Porque usted ya nos ha dicho que, por ejemplo, en el caso de las estructuras removibles, es una orden de hacerlo de inmediato, ¿verdad? Pero para la demolición de las estructuras fijas, ¿hay alguna fecha? Número uno. Número dos, ¿hay alguna fecha para el inicio de la restauración de la zona? Mira, yo voy a tratar de contestar tus preguntas, porque tienen varias contestaciones. Con relación a las fechas, habla de un desalojo inmediato, así que inmediato es una vez baje la sentencia. Y ya esta gente se tiene que ir de allí ahora mismo. Las demuelan o no ahora, tienen que irse ahora. Tienen que empezar a salir. Ciertamente, para empezar con las demás órdenes del tribunal, tiene que haber, ¿verdad?, que la sentencia tener final y firme, y que no haya apelado nadie y haya paralizado cualquier tipo de término en esta orden del tribunal. Adicionalmente, me preguntaste sobre la restauración. El Departamento de Recursos Naturales no ha descansado, no descansó a que bajara esta determinación o las otras dos anteriores, esas sentencias, para comenzar con el proceso de restauración. Y ya había firmado acuerdos con organizaciones para comenzar con la restauración de esta área. Inclusive lo anunciamos que se trata de la restauración más grande en la época moderna de todos los Estados Unidos, de una bahía submarina. Así que ya nosotros hemos comenzado con la restauración de este hábitat importante y crítico para el manatí caribeño y otras especies en Puerto Rico. Muy bien, bueno, dicho eso, y hablábamos, amigos, del caso de Salinas, estamos conversando con la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, ya para dejarle ir, ¿en qué estatus se encuentran otras instancias en las que se ha planteado una situación similar? Por ejemplo, hablando de Aguadilla, hablando de Rincón y la demolición ordenada en el caso de Sol y Playa, entre otras. Mira, qué bueno que me preguntas, ¿verdad? Porque yo creo que son otros ejemplos de éxito, ¿verdad?, para el Departamento de Recursos Naturales, donde hemos tenido mano dura contra aquellos que han construido de manera ilegal. En Sol y Playa es otro de esos casos donde el tribunal le da la razón al departamento y ordena la demolición de lo que fue construido sin permiso en la zona marítimo terrestre. Ya esa demolición ha culminado, estamos en proceso de que ¿verdad?, el departamento confirme que se ha comenzado con el proceso de restauración, según, ¿verdad?, fue dispuesto y pactado entre las partes. Cómo no. Bueno, secretaria, como siempre, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Con privilegio y bonita semana. Mire, antes de concluir brevemente, me acabo de recordar esto. Tengo entendido, si no usted me corrige, que se habían llevado a cabo varios recursos. Uno que era que usted nos ha dicho, ¿verdad? Y se contrató, o se había autorizado por parte de justicia que se contratara un bufete privado. ¿Ese es el mismo caso o es un caso aparte? Ese muy bien lo señala. Este es un caso que fue visto por un bufete externo contratado por el Departamento de Recursos Naturales y autorizado por el Departamento de Justicia.
Muy bien, estamos hablando del mismo. ¿Este caso que se ganó es el del bufete privado? Eso es correcto. Este fue, Julio, este es el caso con el que yo me estrené en mis primeras 24 horas de secretaria. El que nos llevó a vistas públicas, el que salió mediáticamente, ¿verdad? Que tuvo mucha cobertura mediática, este es ese caso. Cómo no. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320, secretaria. Que tenga buen día. Buen día para todos. Ahí tenían ustedes a Anaí Rodríguez hablándonos en detalle sobre esta orden del tribunal. Claro, como toda orden de un tribunal de primera instancia, pues hay espacio para que vaya un apelativo y siga escalando, pero la secretaria está confiada en que finalmente se le dará la razón a Recursos Naturales. Y mire, no parece tan complicado, ¿verdad? O sea, hasta desde la lógica, ni siquiera desde la ley, si yo construyo en una zona protegida y esa zona protegida prohíbe la construcción, no es clarísimo que la construcción es ilegal. Yo quiero ver cuál es el tribunal que vaya a pensar una cosa distinta, ¿verdad? Hay que ser bien creativo. Esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Bueno, señores, vamos a repasar lo siguiente. Unas expresiones que ha realizado el gobernador Pedro Pierluisi ayer en Tele 11, que han provocado múltiples reacciones, sobre todo en medio del clima, debo decir en Telemundo, en medio del clima general de preocupación con respecto a la violencia machista. Se le preguntó sobre el tema al gobernador y él lanzó un consejo a las mujeres. Vamos a escuchar. Y entonces las víctimas, yo diría que lo que es bien importante es que básicamente se protejan. Así que las víctimas se protejan. Esa es parte de la receta que propone el gobernador y esto ha provocado múltiples reacciones. Y para tener una más nos acompaña a esta hora precisamente una de las voces de la colectiva feminista en construcción, Sofía Vázquez. Buenos días, Sofía. Buenos días, Julio. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Gracias por tenerme aquí, ¿verdad? En Pegado por la Mañana. Sobre las expresiones del gobernador, yo creo que es importante entender el contexto en el que se dan estas expresiones. Como bien mencionas, ¿verdad? Hay un clima pues de mucho ruido, por decirlo así, sobre la violencia de género, a pesar de que esto no es nada nuevo. Es importante destacar que el pasado mes fue un mes bien terrible en cuestiones de violencia de género. Tuvimos 5 feminicidios íntimos, ahí tuvimos un transfeminicidio y también hay 7 feminicidios bajo investigación, es decir, que se desconoce las razones por las cuales estas mujeres fueron asesinadas. Entonces, aparte ¿verdad?, de todas estas situaciones bien lamentables y bien terribles, hay unas denuncias que nosotras presentamos la semana pasada sobre la gestión gubernamental respecto a la violencia de género. Precisamente, ¿verdad?, vimos cómo el estado de emergencia nunca fue implementado. O sea, no ha habido movidas por parte del gobierno para atender ni erradicar la violencia de género. Entonces tenemos, ¿verdad?, estos casos muy sonados, muy lamentables, y tenemos no solo al gobernador, ¿verdad?, pero tenemos a toda esta, a la clase de la política, a los legisladores, a los servidores públicos, haciendo expresiones y buscando poner parchos ante, ¿verdad?, ante las fallas que ellos mismos han creado. Ayer el gobernador, ¿verdad?, se le preguntó cómo podemos hacer para evitar estos casos, y su respuesta no atendió la pregunta. Su respuesta fue: vamos a obligar a ponerle grilletes, vamos a aumentar la fianza. Es decir, que las medidas que él presentaba son medidas que ocurren luego de que ya la violencia ha comenzado o ha ocurrido. Sí, que no son medidas de prevención ni mucho menos. No, o sea, ni tan siquiera se acercan a medidas de prevención. Lo que hacen es seguir aumentando el punitivismo y no estamos atendiendo la raíz del problema. Porque es importante destacar que cuando nosotras hablamos de prevención no hablamos únicamente de la perspectiva de género a ser enseñada en las escuelas, sino necesitamos una campaña masiva, educativa, que atienda, ¿verdad?, la raíz, lo que es la violencia de género, que ciertamente hay un desconocimiento sobre lo que es la violencia de género. Entonces, ¿verdad?, en este contexto es que el gobernador, nos dice que las mujeres se protejan ante un clima tan terrible, un consejo, o lo que según él estoy segura que es un consejo, que es absurdo y también una falta de respeto a las mujeres de este país. Es ponernos a nosotras el peso
¿verdad?, de atender la violencia de género, que somos quienes la vivimos. Claro, y aparte, ¿verdad? La lógica plantea que cualquier persona tiene que protegerse, ¿verdad? Pero de eso no se trata. O sea, estamos hablando aquí de cuáles son las medidas para prevenir desde el Estado este tipo de situación y pues, en ese contexto, pues, ¿cuáles son esas medidas? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Hay una cuestión de una entender el contexto en el que vive, pero aquí no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del primer mandatario del país que establece políticas públicas, ¿no? Que incluso fue la persona que declaró el estado de emergencia, aunque a los años, aunque poco tiempo después de declararla empezó a desmantelar lo que fue constituido como el Comité PARE, incluso a disolver el Comité PARE. Ahora mismo lo que queda es la oficial de cumplimiento, que estamos todavía cuestionándonos, ¿verdad?, dónde está la fiscalización de las agencias del gobierno que se supone que sean quienes tomen las acciones para poder implementar estos programas preventivos y que sea ¿verdad?, unas medidas de prevención interagenciales, porque esto no es asunto únicamente del Departamento de Justicia, de los tribunales ni del negociado de la policía. Aquí todas las agencias gubernamentales tienen que tomar medidas para erradicar la violencia de género y tienen que trabajar en conjunto, porque algo que hemos visto en años pasados es que al haber tanta fragmentación en cómo atienden la violencia de género, ahí es que hay vacíos, ¿verdad?, en cómo lo atienden. ¿Cómo no? Bueno, te agradezco el tiempo, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320, Sofía. Muchos saludos para ti. Gracias por tenerme, buen día. Hasta luego, ahí tienen ustedes a Sofía Vázquez de la colectiva feminista En Construcción, hablándonos sobre las expresiones que hiciera el gobernador Pedro Pierluisi. Ahí está mi hija despidiéndose que se va para la escuela. Buenos días. Las declaraciones que hiciera el gobernador Pedro Pierluisi pidiéndole a las mujeres que se cuiden, ¿verdad? Cuando se le preguntó sobre medidas para atender la violencia de género que vive el país, pues la respuesta del gobernador fue esta, y esto ha levantado ronchas de sectores que han estado planteando, bueno, cuidarnos, tenemos que cuidarnos todos, ¿verdad? El sentido común nos mueve a ello, pero además de cuidarse, ¿verdad?, ¿cuáles son las medidas que desde el Estado deben procurarse, impulsarse para evitar el tema de la violencia machista en el país? Esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. En otras notas, conversamos más temprano con Lizy Burgos, la representante de Proyecto Dignidad, que está molesta con el presidente cameral, Rafael Hernández, por la determinación de ordenar la colocación de mascarillas para prevenir el contagio del COVID-19 en la Cámara. Ella fue removida de ese cuerpo ayer y cuestionó el asunto. Dice que hay machismo legislativo, que a los hombres representantes que no usaron mascarilla no los removieron, y que por qué en la Cámara tiene que haber una medida como esa, pero 2 losetas a la derecha en el Senado no hay tal prohibición. Vamos a escuchar a Lizy Burgos. Bueno, a mí no me cabe la menor duda que responde a unos intereses en este momento, ¿verdad? Voy a guardar silencio al respecto, pero Tatito es el que debe contestar esta pregunta: ¿por qué en el Senado una loseta después hay un brote y acá no hay ninguno? De hecho, la notificación, que fue un correo electrónico, no dice que ha habido brotes. Después están diciendo que hay brotes, pero no es lo que dice la notificación. Fue bien escueta, no dice si hay algún peligro, y precisamente el protocolo del 2021, que ya ha recibido varias enmiendas, establece que a toda persona que esté enferma, que tenga síntomas, tiene que mantenerse en su casa para evitar propagación. No es simplemente ponerse una mascarilla, tiene que quedarse en su casa. De haber un brote, tiene que cerrar la oficina. En mi oficina, en un momento dado, unas personas se enfermaron y tuvimos que cerrar la oficina para evitar la propagación. Claro, así se manejó el COVID. Esto es Pegados en la Mañana, amigos, y hablando de temas de salud, nos movemos ahora al escenario del centro médico, ¿verdad? La administración que dirige el centro médico está pidiendo a ciudadanos como usted que colaboren para poder llenar los abastos necesarios del banco de sangre del centro médico, que es un abasto que ocasionalmente se ve en aprietos, ¿verdad? Y nos acompaña esta hora el doctor Israel Ayala, director médico de ASEM. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, Julio. Gracias por estar con nosotros.
¿cómo están los abastos? ¿Cómo está la necesidad de llenar esos abastos? Oca, son dos elementos. Los abastos al presente están para hacer los tratamientos y respaldar a la facultad en las necesidades de la sangre y sus productos, pero la necesidad es otra, ¿verdad? Porque nunca hay suficiente sangre. Claro. Esto es bien dinámico. Una persona dona sangre hoy y esa sangre luego del procesamiento probablemente en 48 o 72 horas ya se utilizó, por lo tanto se requiere otra unidad para reemplazarla. Claro, o sea que el pedido de sangre y de plaquetas es siempre prioritario, o sea, nunca es suficiente. Continuo, siempre es continuo. La sangre es un elemento bien importante dentro de la terapéutica de la medicina moderna. Se utiliza para diversas patologías. Mucha gente piensa que solamente es el trauma. Por supuesto, en el trauma se utiliza muchísima sangre, pero hay otras enfermedades, ¿verdad? Enfermedades neurológicas, oncológicas, pérdida de sangre aguda por sangrado gastrointestinales, etcétera. Hay personas que tienen anemias crónicas que necesitan transfusión. Por lo tanto, la sangre y sus productos, ¿verdad? Son esenciales el día de hoy para que la medicina moderna pueda ser efectiva en el tratamiento de los pacientes. Seguro. Doctor, una pregunta para alguien que no lo ha hecho nunca, podría ser, ¿es doloroso? ¿Tiene alguna consecuencia física para mí? ¿Es complicado donar sangre? ¿Es distinto donar plaquetas? O sea, cuéntanos un poco de la cosa práctica, procesal, ¿verdad? Porque a lo mejor hay gente que pueda tener algún tipo de temor. Sí, cómo no, no es un proceso ni prolongado ni doloroso. Obviamente hay que hacer una venopunción para extraer la sangre y las plaquetas se pueden extraer del donativo normal, de la pinta de sangre como se le llama, o un procedimiento separado para extraer las plaquetas solamente del cuerpo, ¿verdad?, del donante. No tiene ningún peligro. Por supuesto, hay algunas contraindicaciones, como por ejemplo, si usted está anémico, pues no puede donar. Esa es una ¿Usted qué, perdón? Perdóname. ¿Qué dijo usted? Disculpe, que si usted qué. Sufre de anemia. Ah, ya, muy bien. Si es anémico no puede donar, claro. No ¿Hay puede alguna otra donar. restricción, doctor? Sí, por ejemplo, si tiene alguna enfermedad contagiosa por el líquido de sangre, como es HIV, si se ha tatuado en menos de 3 meses, etcétera, ¿verdad? Y también hay unas limitaciones de edad. Por ejemplo, menores de 18 años, pues tienen unas restricciones, tienen que tener unos permisos de los padres, y mayores de 80 años, pues también tienen unas restricciones. La persona debe pesar más de 110 libras y por lo demás, cada 56, cada 60 días usted puede donar sangre sin ningún peligro. Claro, así que bueno, el llamado a donar sangre y plaquetas a la gente que nos está escuchando aquí en Radio Isla, doctor, que se vean llamadas a coger esta invitación que usted realiza. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿A dónde pueden comunicarse? ¿Y bajo qué circunstancias? Pues sí, pues pueden llamar al Banco de Sangre de Puerto Rico, el Centro Médico de Puerto Rico, al 787-777-3844. 777-3844. Y también por internet, citas bancosangre@acenpr.gov. Excelente. Bueno, doctor, esperando que este llamado ayude a llenar esos abastos, que es importante, y a veces uno ve esto como un asunto que alguien más necesita hasta que le toque a uno necesitarlo, ¿verdad? Así que ojalá se anime nuestro público y se dé la vuelta por allí, por el centro médico, para donar sangre
para el Banco de Sangre y Plaquetas. Doctor Israel Ayala, gracias por estar con nosotros. Igualmente, te doy las gracias por la oportunidad que nos das y quiero recordar también que estamos los 7 días trabajando y que siéntanse en libertad de llamar al 787-777-3844. Muchas Excelente, gracias. ahí lo tenían. Cómo no, que tenga usted buen día. Donar sangre y plaquetas, señores, proceso, nos dice el doctor Ayala, sencillo, rápido y sin mayores restricciones ni contraindicaciones. Él es el director médico del Centro Médico de Río Piedras, nuestro principal centro hospitalario. Ese es el que atiende las situaciones complicadas que nadie más quiere atender. Regresamos en breve. Se tienen que ir ahora. Las personas que han tenido estructuras en el área de Bahía Salinas deben abandonar la zona de inmediato, desalojar las estructuras según ha ordenado el tribunal. Así lo ha confirmado la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Anaís Rodríguez, quien celebró la victoria que se apunta luego de este recurso legal que incoó al llegar al Departamento de Recursos Naturales. Sobre 20 estructuras, muelles, casas, trailers que fueron levantados en zona protegida. Hay una instrucción para que se desalojen de inmediato, pero también para demoler las estructuras fijas y remover inmediatamente todas las estructuras removibles. También hay que restaurar el área y esa restauración queda en manos de los propietarios de las estructuras, que no de los terrenos, porque nunca lo fueron. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320 y esto fue lo que nos dijo Anaís Rodríguez. Habla de un desalojo inmediato, así que inmediato es una vez baje la sentencia. Y ya esta gente se tiene que ir de allí ahora mismo. Las demuelan o no ahora, tienen que irse ahora. Tienen que empezar a salir. Ciertamente, para empezar con las demás órdenes del tribunal, tiene que haber, ¿verdad?, que la sentencia tener final y firme. Y que no haya apelado nadie y haya paralizado cualquier tipo de término en esta orden del tribunal. Adicionalmente, me preguntaste sobre la restauración. El Departamento de Recursos Naturales no ha descansado no descansó a que bajara esta determinación o las otras dos anteriores, esas sentencias, para comenzar con el proceso de restauración. Y ya había firmado acuerdos con organizaciones para comenzar con la restauración de esta área. Inclusive lo anunciamos que se trata de la restauración más grande en la época moderna de todos los Estados Unidos, de una bahía submarina. Así que ya nosotros hemos comenzado con la restauración de este hábitat importante y crítico para el manatí caribeño y otras especies en Puerto Rico. Esto es Pegados en la Mañana, así que ya lo escuchaban, parte de lo que nos dijo en su momento la Secretaría de Recursos Naturales y Ambientales, Anaís Rodríguez, sobre este proceso que, como decíamos, ordena varias cosas. Algunas son inmediatas, como el desalojo y la remoción de estructuras que no sean fijas, ¿verdad?, como trailers, entre otras cosas. Esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Cambiamos de tema para movernos al escenario político. Nos acompaña la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, Vanessa Santo Domingo. Buenos días, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, Julio. Saludos a ti y a todos los radioescuchas. Gracias por acompañarnos. Bueno, ya estamos en full mode, como dicen por ahí. Por lo menos ya el PNP abrió el periodo de inscripción de solicitud, debo decir, para voto adelantado y voto ausente, ¿cierto? Correcto. En el día de ayer comenzamos a recibir las solicitudes de voto adelantado y voto ausente, ya que las comenzamos a publicar en la página del Partido Nuevo Progresista.net y ya comenzamos a recibir solicitudes y ya la Java PNP está lista para comenzar a entrarlas al sistema. Ayer hablábamos sobre esto cuando conversábamos para Noticentro, y una de las dudas que han surgido, sobre todo de otros partidos con respecto al tema de el periodo para solicitar este tipo de votación, Vanessa, es el tema de la ausencia de un reglamento aprobado. ¿Qué nos dice usted sobre esta preocupación que han levantado los comisionados de otros partidos? Mira, eso no es un problema para nosotros, toda vez que ya este proceso de primaria de ley se atiende con el reglamento interno del Partido Nuevo Progresista. Sí, para la elección general necesitamos que se apruebe el reglamento, y la información que tengo es que la presidenta de la comisión va a estar firmando el mismo en los próximos días. O sea, que esto se va a atender ya dentro de este mes. Correcto, en las próximas semanas.
Muy bien. Por definición, ¿quién puede, bueno, y esto trae otra de las controversias que pude ver entre los otros comisionados, que es el tema de las personas que podrían solicitar el voto, el tema de la edad, ¿verdad? ¿Cuál es la postura del Partido Nuevo Progresista sobre este tema? Nuestra postura es que nosotros buscamos que el voto sea fácil y accesible para todos nuestros electores, y ya desde el 2020 le concedimos a nuestros electores que pudieran votar de forma adelantada aquellos que tienen 60 años o más, ya que la comisión y también la legislatura amplió las categorías tanto para la primaria como para la elección general del 2020. Posterior a eso tuvimos varias celebraciones de otros eventos electorales y también se le concedió el voto para aquellos de 60 años o más. Para que eso internamente, ¿no? Para los procesos internos del partido. No, porque en el 2020 se aprobó tanto para primaria de ley de los partidos como para la elección general. Para también todos. También fue así para la elección de representante por acumulación, que ese sí fue interno, y la delegación congresional, que eso fue institucional de la comisión. También se le proveyó esa oportunidad a todos nuestros electores. Así que a mí me parece que sería contrario a derecho y un error el que nosotros ahora limitáramos a nuestros electores de 60 años o más votar de esa forma. Ahí me gustaría entonces que nos ayudara a comprender un poco, ¿verdad? Porque el planteamiento que han levantado los demás comisionados es que la actual normativa coloca la edad en 80. Y, ¿eso es correcto? La normativa, que es el código electoral que se aprobó en el 2020, se aprobó con los 80 años. Correcto. Entonces, ¿cómo es que se puede bajar a 60 con la actual normativa? Para un poco entender, ¿verdad?, el proceso. Porque el mismo código establece que la comisión puede ampliar categorías. Muy bien. Así que en el 2020 los comisionados de forma unánime se pusieron de acuerdo y así ampliaron la categoría. E incluso el Tribunal de Distrito Federal nos ordenó a que tuviéramos la solicitud e hiciéramos más publicidad por un periodo de 10 días adicionales. Así que las determinaciones que hicimos en ese momento fueron en derecho, y lo que estamos solicitando es que se recoja esas determinaciones que se hicieron en su momento, que son completamente legales. Claro. Aquí el Partido Popular levantó un asunto, y ayer conversábamos con la comisionada del Partido Popular y decía que podría haber un problema procesal por la cantidad de manos que van a trabajar con estos votos versus la que ella dice poder ser una avalancha de solicitudes. Ella dice que podrían ser cerca de 700,000 solicitudes y que no hay tantas manos para manejar adecuadamente un volumen de solicitudes como este. ¿Cómo usted lo ve? Lo que pasa es que la compañera no estuvo en el proceso del 20, así que desconoce cómo fueron los trabajos, y que cuando estuvimos confeccionando el reglamento de la JAVA, nos sentamos todos los comisionados por 6 días consecutivos y estuvimos trabajando en un borrador que pudiera atender todos los problemas que tuvimos en aquel momento. Obviamente también la OGP nos concedió contratar unos empleados transitorios que ayudarán en este proceso. Así, y estamos en el proceso de adquisición de unas máquinas que van a contar alrededor de 300 papeletas por minuto, que lo que van a hacer es agilizar el proceso. Yo lo que le invito a los compañeros que ante el desconocimiento, pues que se informen sobre los procesos y todas las herramientas que tenemos disponibles para poder hacer el voto más accesible a todos nuestros electores. Mire, eso usted lo dijo muy elegante, pero usted básicamente le ha dicho que es que no saben del tema, que se eduquen sobre el tema. Bueno, la realidad es que no estuvo allí con nosotros. Ella no estuvo esos 2 meses y no es culpa de ella, simplemente su partido tenía en ese momento otro comisionado electoral y otro alterno que estuvieron atendiendo la situación, pero yo creo que con ella sentarse y buscar más información pudiera estar en una mejor posición para darle una respuesta responsable e informada. Claro, y usted por lo contrario no cree que esto vaya a provocar un colapso, ¿verdad? Esto de que las solicitudes sean demasiadas y que no haya personal para ello. Usted eso usted lo descarta como falso. Claro que no, mira, yo he estado visitando incluso para la primaria, los medios términos que tuvimos en el 2022, yo fui a las elecciones que hubo en Miami y tenía un proceso bien organizado, y lo más que lo ayudó fue las máquinas multimachines que contabilizan todos esos votos para cualquier precinto,
y son bastante eficientes en términos que reduce la cantidad de empleados que se tienen que utilizar para poder contabilizar este voto. Yo me he informado bastante y he buscado todas las alternativas de poder hacer el proceso más transparente. Yo creo que no es solamente cruzarse de brazos, coger un micrófono y criticar y ponerse en una posición en que critican la institución que al final del día son los que van a contar los votos, la institución que le contó los votos al Partido Popular y que ahora hoy en día presiden Cámara y Senado y tienen mayor de alcaldía. Así que yo creo que en el proceso de atacar a la institución se están atacando ellos mismos. Bueno, dicho eso, amigos, estamos conversando con Vanessa Santo Domingo, comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista. Aprovecho para preguntarle sobre esta controversia que parece continuar viva. Usted me dirá si continúa viva o no, desde el punto de vista de la postura del PNP. El caso de Eliezer Molina, ¿hay algo que apelar aquí o esto se acabó? Para mí no es una controversia viva, ya fue debidamente adjudicada en comisión. El secretario certificó que en efecto Eliezer Molina no cumplió con la entrega de los documentos antes del 2 de enero al mediodía, así que ya se cierra el capítulo en comisión. Él asiste el derecho conforme al Código Electoral, que puede acudir mediante un recurso de revisión ante el tribunal. Pues y él así entiende que le corresponde, pues que lo haga. Claro, aquí se ha levantado, y usted seguro que usted lo ha escuchado, un argumento en derecho, pero también se ha dicho que podría haber una controversia de hechos, por lo que se le representó al señor Molina sobre el hecho de que, bueno, continúa recogiendo los endosos, no te preocupes, que tu proceso está activo, está vivo. ¿Esa controversia de hechos es real o simplemente no? No es real, tal es así que él siguió llevando documentos a la comisión, pero nunca llegó el documento más importante, que era acreditando de que antes del 2 de enero había solicitado a las agencias pertinentes la entrega de los documentos que todavía no tenían testín. Y esas certificaciones de que el trámite estaba en progreso, nunca las entregó y no las tiene. Nunca las ha presentado. Ahí está. Oiga, antes de concluir, hablábamos hace un ratito con Gerardo Cruz y lanzó unos cuestionamientos al PNP diciéndole un poco como que no tiene criterios de selección porque ha incluido en la papeleta a una persona con señalamientos éticos como Héctor Joaquín Sánchez y a una persona acusada de acoso sexual a un menor de edad, de masturbarse frente a un menor como Edwin Pagán Bonilla. ¿Qué pasó ahí? ¿Que dónde está el filtro? Mira, yo tengo que decirte que me parece una falta de respeto de Toñito hablar de Héctor Joaquín Sánchez, que fue su compañero en la comisión en el 2020. Héctor Joaquín Sánchez es un target ahora mismo del Partido Popular porque saben y reconocen que ese escaño de senado por distrito va a prevalecer junto a Maricita Jiménez. Y ante la ausencia de documentos o prueba de que pueda lacerar su imagen, hacen estas conferencias de prensa con toda la maldad de mancillar su reputación. Entonces Joaquín Sánchez estuvo ante un proceso en el Departamento de Justicia, ante el FEI. La resolución del FEI tiene más de 15 páginas y es bien detallado. Así pero no hay un señalamiento ético real, licenciada, en este caso. ¿Perdón? No es real que si hay un señalamiento ético contra el señor Héctor Joaquín Sánchez por intervenir en estas pruebas, estas votaciones. Pero es que yo creo que lo responsable es leer la determinación del FEI para que se vea que eso no ocurrió. De lo contrario, hubiese sido sometido a unos cargos. Así ¿Y por qué ética interviene entonces? ¿Perdón? ¿Y por qué entonces está el señalamiento ético, no? Bueno, es que la Oficina de Ética Gubernamental tiene un refrito nuevamente por algún proceso político y sabíamos que esto iba a pasar una vez ya él fuera candidato único, lo iban a comenzar a atacar porque ante la ausencia de idea y de un aspirante candidato líder en Carolina, este es el único método que tienen, es mancillar su reputación. En cuanto al resto de los aspirantes que señala Toñito Cruz, hay uno particularmente que el secretario de nuestro partido solicitó al comité de evaluación que vuelvan a revisar el expediente. Ese es don Cabe Edwin. señalar que no voy a hablar del aspirante en particular porque quiero que culmine el proceso del comité de evaluación, pero o sea, que está en revisión. Que el certificado de antecedentes penales vino negativo y de los documentos que él presentó, que es parte de un formulario del Partido Nuevo Progresista, no surge que él haya incurrido en conducta activa. No obstante, ese comité está haciendo unas averiguaciones
adicionales. En caso que se determine que alguien mintió en el formulario, conforme al artículo 7.5 del Código Electoral, se estaría solicitando su descalificación. Y es solo que alguien mintió o que no se hizo el proceso de búsqueda, ¿verdad? Porque esto, como dice don Geraldo, con buscarlo en Google aparecen los artículos. Miren, aquí vamos a ser razonables. Tengo 1.538 aspirantes. Yo no voy a entrar a Google cada uno de los aspirantes. Yo recibo querellas y dentro del proceso de recibir querellas, pues entonces investigué. En el caso de estos aspirantes no se recibió querella. Tienen un certificado de antecedentes penales negativos, pero yo creo que Toñito debería enfocarse en los problemas de su partido, que son crasos. Tiene un alcalde de Ponce que ha incurrido en unas falsas éticas, morales y delitos que todavía está ahí para correr en la papeleta del Partido Popular, y ni hablemos de las faltas del alcalde de Arecibo, y pues obviamente como está la reputación de otros alcaldes que tienen procesos pendientes en diferentes agencias administrativas. Yo creo que debería enfocarse un poquito más en eso, y quizás eso le ayuda a fortalecer la estructura que tiene el Partido Popular, que está tan debilitada. Licenciada, gracias como siempre, que tenga usted buen día. Buen día. Hasta luego. Vanessa Santo Domingo, comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, tras estos señalamientos de que el filtro del PNP dice el Partido Popular que falló y que tienen una persona acusada de masturbarse frente a un menor dentro de la papeleta. Esto es Pegados. Bueno, señores, se nos acaba el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Ayer ustedes escucharon a Vanessa Santo Domingo, la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista. No sé si usted se percató, pero básicamente lo que ha dicho tras la crítica levantada por el Partido Popular, tras la certificación de Edwin Pagán Bonilla, que es uno de los candidatos que figura en su papeleta y que ha sido señalado por alegadamente haberse masturbado frente a un menor hace unos años. Vanessa Santo Domingo no nos dice que sea sobre el señor Pagán, pero ha dicho que tras esa crítica del Partido Popular se ha ordenado un proceso de revisión en el PNP para ver cómo un candidato, uno presumiría que es ha sido certificado y si los señalamientos del Partido Popular son correctos o no. Si se probó que se omitió información, que faltó información en el expediente, que fue de manera intencional, pues habría una descalificación del candidato.